Hola hermanos, buenas noches. Una vez más le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de poder estar con ustedes compartiendo la palabra. Las semanas pasadas estuvimos viendo todo lo que era lo relacionado con la oración y acabamos viendo lo que pues nos dice, ¿verdad?, el Padre Nuestro. El día de hoy vamos a continuar, pero ahora viendo lo que es el ayuno. Y junto con las limosnas y la oración, el ayuno ocupa un ejercicio de piedad muy apreciado entre los judíos. De hecho, en la actualidad aún es practicado por los judíos y por los musulmanes. En el Antiguo Testamento, los judíos consideraban que el ayuno era obligatorio una vez al año durante el día de la expiación y tomaban como referencia el texto del libro de Levíticos 16, capítulo 16, de los versículos 29 al 31. Levíticos 16, versículos del 29 al 31. Y lo voy a leer, hermanos. Dice este pasaje, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará la expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo, y para vosotros afligiréis vuestra alma, es estatuto perpetuo. Aunque en este pasaje no se menciona la palabra ayuno, pues la tradición asociaba las palabras afligiréis y vuestras almas con no comer, no beber, no bañarse, ungirse, llevar sandalias, hacer uso del matrimonio. Y duraba desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Pero les voy a invitar, hermanos, por favor, que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Versículos del 16 al 18. Pero antes de darle lectura, hermanos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta noche, Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque una vez más tú nos das la oportunidad, Señor, de seguir estudiando tu palabra. Te pedimos y te rogamos en tu bendito nombre, Señor, que nos abras el entendimiento a través del Espíritu Santo, Señor, para poder aprender, Señor, lo que tú quieres que sepamos de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que seas con nosotros en cada momento y que de verdad, Señor, el día de hoy podamos estar agradecidos contigo, Señor, por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias por ello, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Les decía yo, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 16 al 18. ¿Sí? Mateo 6, del 16 al 18. Dice la palabra así: cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos
demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Por lo tanto, el ayuno era visto por los judíos como una señal de duelo y de dolor por el pecado de sus almas, así como una señal de arrepentimiento delante de Dios. Y podemos ver en la Biblia algunos ejemplos de ellos. Tenemos, por decirlo, el caso de los habitantes de Nínive, que al enterarse por medio del profeta Jonás que iban a ser consumidos por la ira de Dios por causa de sus pecados, ellos ayunaron en señal de un verdadero arrepentimiento, y esto alejó el juicio de Dios sobre ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 5 al 10. Dice la palabra: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y oveja, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintieron del mal que habían dicho y que les haría, y no lo hizo. También conocemos el caso del rey David, el cual él ayunó durante 7 días delante de Dios, cuando se enteró que su hijo moriría por causa de su pecado con Betsabé, mostrando así un arrepentimiento genuino, pero sin embargo el niño murió. Este pasaje lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 al 18. Dice así: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír vuestra voz.
cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Hay varios ejemplos todavía y estos podríamos seguir viéndolos. Otro de los ejemplos que podemos ver también es en Nehemías, el cual entró en ayuno y en oración cuando se enteró que su pueblo estaba en gran afrenta por causa de su pecado. Abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 1. Versículo 4. Dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. O en el caso del profeta Daniel, el cual buscó a Dios en ayuno y oración para pedir misericordia cuando Israel estaba todavía en cautiverio por causa de sus transgresiones. Daniel capítulo 9. Versículo 3. Dice: Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Otro ejemplo lo podemos ver con el sacerdote Esdras, que oró y ayunó para pedir la protección divina durante su viaje de Babilonia a Jerusalén. Este pasaje lo podemos ver en el libro de Esdras, capítulo 8, versículos del 21 y 22. Esdras, capítulo 8, versículos 21 y 22. Dice: Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para vosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. También podemos ver el caso de Esther, que convocó a ayuno a los judíos por 3 días para que su misión delante del rey Asuero tuviera éxito y así detener la amenaza de exterminio que Amán había declarado en contra de su raza. Esto lo podemos ver en el libro de Esther, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Y dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni viváis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente,
y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. En la mayoría de los casos, el ayuno va acompañado de un tiempo de oración, y se hace con el propósito de humillarse delante de Dios. ¿Para qué? Para confesar nuestros pecados y para pedir el respaldo de Dios, el respaldo eterno. Pero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el ayuno era igualmente practicado. Lo vemos cuando le hacen la pregunta de que por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos y los discípulos de Juan. Esto lo podemos ver en el mismo Evangelio de Mateo, Mateo 9, versículo 14. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? También hay otros pasajes que nos dicen que los fariseos ayunaban hasta 2 veces a la semana. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Sin embargo, ahora nuestro Señor Jesús está a punto de enseñarnos la forma correcta de ayunar. Pero antes de ver esto, vamos a ver lo que es la manera incorrecta de ayunar. Es el versículo 16 de Mateo 6. Mateo 6, versículo 16. Dice: cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo deja claro la forma incorrecta de ayunar. Él dice que cuando se ayune no se debe ser austeros. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, poner un semblante de triste que haga notorio que todos los hombres lo que estamos haciendo. También los fariseos son acusados de hipócritas, ya que ellos consideraban que las personas los exaltaban por su aparente piedad y cambiaban el aspecto de sus rostros, de tal manera que todos los que daban cuenta pues se daban cuenta de que estaban ayunando, y ya no era cuestión de afligir su alma o humillarse delante de Dios, sino más bien para vanagloriarse de su gran piedad. Por eso nuestro Señor Jesús les dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y al parecer, desde los días del profeta Isaías, se había perdido el verdadero significado del ayuno. ¿Cómo
humillándose y no buscar el rostro de Dios. Por eso es que el profeta dice en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo 3, dice: porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Aquí definitivamente el ayuno debe traer un cambio en nuestra manera de ser, ya que la humillación conduce al arrepentimiento, como lo habíamos comentado. Y este es un cambio, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir y hasta en nuestras mismas actitudes. No es para nosotros de un propio gusto o para querer ser visto por los hombres, como dicen, y estos nos alaben por nuestras aparentes piedades, porque si así fuera, pues entonces esa será nuestra recompensa. Pero también nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 17 de Mateo 6, nos menciona la manera correcta de ayunar. Vamos a leerlo. Mateo 6, versículos 17 y 18. Dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más, nuestro Señor Jesucristo está haciendo hincapié a la importancia de no dar a conocer a los hombres lo que estamos haciendo delante de Él. La verdadera justicia se practica con un corazón sincero, necesitado de Dios y para Dios. Nunca busca que los hombres se enteren de lo que están haciendo para recibir aplausos. Con el ayuno es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo les dice que deben ungir sus cabezas y lavar sus rostros para que nadie se entere de lo que están haciendo. Y así lo que se hace en secreto para nuestro Padre, Él lo recompensará en público. Podemos ver también que el ayuno se convirtió en una parte muy, muy importante en la vida de la iglesia primitiva. Solían hacer reuniones de oración y ayuno para buscar la presencia y la dirección de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé,
Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con el Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. También Pablo y Bernabé ayunaban y oraban cuando constituían a los nuevos obispos o a los ancianos en las iglesias que ellos constituían. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En estas ocasiones, la Biblia narra también la conversión de Saulo de Tarso, que él mismo, también habiendo quedado ciego, después de su encuentro con el Señor, fue a Damasco a esperar indicaciones de lo que haría. Y mientras esperaba, estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esto lo podemos ver ahí en el libro de Hechos, de capítulo 9, versículo 9. Y más tarde, Dios le reveló a Ananías, un discípulo que tenía que orar por él, diciéndoles: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y se pone las manos encima para que recobre la vista. Por lo tanto, podemos decir que el ayuno era una práctica muy común en la iglesia primitiva, que les ayudaba a no solo a estar en comunión con Dios, sino también a buscar su respaldo divino. Y finalmente podemos decir que el ayuno personal es una forma de humillarse delante de Dios, acompañado también de la oración. Y esto nos lleva a fortalecer nuestra parte espiritual para hacer frente a las tentaciones y luchas que se tienen en el Evangelio, en nuestras vidas. Pero también es una poderosa arma para buscar el respaldo de Dios. En la realización de su bendita obra en esta tierra con nosotros, pero también en nuestras luchas con Satanás. Como bien lo dijo también nuestro Señor Jesucristo en Mateo 17, versículo 21. Dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno.
esperamos, hermanos, que realmente este tema que se está estudiando y lo que se está meditando del ayuno, de verdad que nos ayude a que lo hagamos con un corazón sincero, que nos tenemos que humillar delante de Dios, para que también nosotros tengamos un arrepentimiento genuino delante de Dios. Gracias por su palabra, y gracias porque sabemos que estas enseñanzas que nos está dando nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, las podamos llevar en práctica en nuestras vidas. Gracias por ello. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, porque nos da la oportunidad, Señor, de poderla estudiar, Señor, de poderla pues meditar, Señor. Te pedimos, Padre, que la podamos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, pero también, Padre, poderla poner en práctica en nuestras vidas. Gracias por todo ello, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tus bendiciones, Señor. Y porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios vivo y que se manifiesta en la vida de tus hijos. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, una vez más les quiero dar las gracias por estar con nosotros. Y les pido por favor que pues sigamos compartiendo la palabra de Dios. Y si el Señor así lo permite, la próxima semana seguiremos pues estudiando su palabra. Que tengan muy buenas noches y Dios les bendiga. Hasta pronto.